Esta transmisión la estamos haciendo en este momento también por esta plataforma de Zoom, pero también la estamos haciendo por vía YouTube. Comento a ustedes que vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas una vez concluida la presentación de nuestra experta del CERNAM, y por lo que les pediría que conforme vayan teniendo sus preguntas, pudieran ir colocándolas en el espacio justamente del chat. En ese sentido, contamos también con compañeros que van a estar muy atentos de sus preguntas, y en su momento vamos a pedirle a la experta del CERNAM que pudiera contestar a sus inquietudes. Sin más, quisiera empezar justamente con el webinar, agradeciendo la presencia del maestro Fernando Camacho Rico. Él es director general de Desarrollo Institucional y Promoción de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas. Y cabe mencionar que el maestro Fernando es biólogo por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es maestro en Ciencias Biológicas con orientación en la restauración ecológica, director, como lo comentaba, general del Desarrollo Institucional y Promoción en la CONAM, donde ha contribuido con la internalización a nivel internacional del enfoque de cambio climático, el diseño e implementación de proyectos de cooperación internacional, con el GEF también, con la agencia alemana, con KfW, de Parques de Canadá, la CCA y diversos sistemas de parques del continente americano. También ha colaborado en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, asesorando el proceso de elaboración y publicación de varios estudios estatales de biodiversidad. Además, desde el 2008, él es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le voy a pedir a Fernando que justamente él nos pueda dar algunas palabras justamente de introducción a este webinar. Maestro Fernando, por favor. Creo que no sé si le pueden dar autorización de uso del micrófono, por favor. Listo. Hola, buenas tardes. Gracias, Manuel. Creo que va a ser, voy a ser muy breve, a lo mejor más breve que la introducción que hizo Manuel de mi trayectoria y en realidad yo quiero agradecerles a todas y todos su presencia el día de hoy. Como ya lo mencionó Manuel, forma parte de la colaboración que tenemos desde hace muchos años de manera muy estrecha con el Servicio de Parques del Perú y como en otros servicios y sistemas de áreas naturales protegidas de Latinoamérica. Ya lo dijo Manuel, forma parte de un proyecto de cooperación mixta, donde México y otros países identifican prioridades para la cooperación y el intercambio de experiencias. Y como lo decía con el Perú, dado que compartimos contextos y realidades, creemos que espacios como estos nos ayudan muchísimo a fortalecer el manejo de áreas naturales protegidas. Antes que nada, a mí me gustaría muchísimo agradecer a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la MEXID, a la Embajada de México en Perú, por todo el apoyo que nos ha permitido poder tener iniciativas como estas desde hace muchos años. Voy a ser muy breve, en realidad. A mí me gustaría nada mencionar que justo una de las iniciativas y herramientas con las que se han identificado para reducir la brecha de los sistemas de áreas naturales protegidas es el cobro de derechos, como le llamamos en México, o la entrada o el pago de derechos por visitación en las áreas naturales protegidas. En México, en los últimos 10 años, hemos invertido mucho esfuerzo en poder identificar cuánto se requiere de recursos financieros para poder manejar el sistema de áreas naturales protegidas de nuestro país de manera eficiente. Y en realidad no es trivial ese numerito que podríamos estar identificando, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos con un donante, con una agencia de cooperación y nos preguntan, oye, si existiera alguna posibilidad de colaborar con México para fortalecer su manejo de áreas naturales protegidas, en qué se requiere, ¿no? Y cuánto.
Y el contar con esas necesidades identificadas es muy importante. Pero también, no solamente ya el número, sino identificar una estrategia clara para reducir esa brecha, ¿no? Esa necesidad entre lo que tenemos y lo mínimo indispensable para poder operar de manera eficiente, ¿no? Entonces, en nuestro país hemos identificado una serie de estrategias y una de ellas es esta, justo, cómo la visitación, el turismo ordenado puede contribuir a reducir esa necesidad, ¿no? Creo que estamos en buen camino, hemos estado haciendo ajustes, estamos buscando fortalecer a las áreas para que puedan llevar a cabo esta actividad y que también el recurso pueda ser regresado al manejo de las áreas naturales protegidas y de esta manera se pueda, en un círculo virtuoso, podamos seguir fortaleciéndonos para poder incrementar estas capacidades. Lo voy a dejar aquí. Me gustaría mejor escuchar cómo en el Perú están haciendo esto y de qué manera podemos aprender de ellos, ¿no? Yo quiero agradecer muchísimo su presencia una vez más y a todas y todos los involucrados en este proyecto. Ya creo que fue hace 15 días que tuvimos otro webinar bien interesante que nos dejó muchas reflexiones de nuestro país y qué bueno que hoy podemos estar reunidos para tener este otro espacio de aprendizaje. También quiero agradecerles a los colegas de la coordinación de la Red Parques y a los miembros de otros países que no son solamente de México ni Perú, sino estamos aprovechando esta plataforma para compartir también con los miembros de otros sistemas de parques y de áreas naturales protegidas de Latinoamérica a través de la iniciativa de Red Parques y nos da mucho gusto que ahorita podemos estar también teniendo la presencia de Venezuela, de Cuba y de otros países y perdónenme si no alcanzo a nombrarlos a todos, pero sé que andan por aquí conectados. Eso sería todo, Manuel. Muchas gracias y muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Fernando. Agradecemos mucho tus palabras y también pues reiteramos justamente como lo comenta el maestro Fernando, pues el agradecimiento a la representación de la Embajada de México en el Perú, a los compañeros de Amexid y a los compañeros que forman parte del grupo de sostenibilidad financiera de la Red Parques y del grupo de turismo justamente de la Red Parques que también nos acompaña. En este sentido, también me gustaría agradecer la participación de los compañeros, el maestro Juan Carlos Hitton Alfaro, que es el responsable de la Unidad Operativa Funcional de Gestión del Turismo del CERNAM. Él es especialista en gestión y manejo de áreas naturales protegidas, es especialista en planificación del desarrollo y en implementación de proyectos turísticos en espacios protegidos. Y también él nos brindará una pequeña perspectiva desde el Perú sobre el tema que nos aboca. Entonces, Juan Carlos, por favor. Ok, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Manuel, Fernando y a toda la audiencia. Bueno, reciban un cordial saludo a nombre del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Nuevamente muy contento de estar compartiendo con ustedes un webinar, un evento más donde vamos a poder compartir realmente algo de nuestra experiencia y definitivamente es un espacio a través del cual estamos contemplando y recogiendo mucho también del conocimiento y la experiencia de cada uno de ustedes. Y igual, no voy a extenderme mayormente en ese sentido y sí comentarles que, bueno, tenemos toda una historia de seguro muy similar a la que ustedes tienen en la gestión de nuestras áreas naturales protegidas y sobre todo en el reto de trabajar en la sostenibilidad financiera. Bueno, se han hecho esfuerzos históricamente en nuestro sistema, en nuestras áreas protegidas, y algo que tenemos que destacar significativamente de que en el sistema de áreas naturales protegidas del Perú, la recaudación por la actividad turística es la más importante, por no decir que es la actividad que mayor contribuye directamente por sus recursos directamente recaudados a la gestión del área protegida. Si hay un recurso, un presupuesto que asiste la contratación, el pago de personal, el mantenimiento de la infraestructura, es la actividad turística. Hay brechas muy grandes que ahora mismo estamos viendo y atendiendo con diferentes proyectos cooperantes
y bueno, una reciente y flamante unidad de sostenibilidad financiera que también tenemos para este tema. ¿No? Para el tema de sostenibilidad financiera en nuestras áreas protegidas. Y el turismo siempre es uno de los activos más importantes que tenemos en nuestras áreas. Bueno, ya voy a dar pase a mi colega Nora Rojas, quien nos va a compartir. Ella es economista del equipo de la unidad y con quienes trabajamos justamente los componentes de recaudación por visita turística, y también va a profundizar sobre lo que en el último webinar abordamos, que es la retribución económica por los otorgamientos de derechos que también damos en nuestras áreas protegidas. Así que definitivamente hay cosas importantes que compartirle, temas importantes que compartirle, y de seguro vamos a estar muy atentos también de sus comentarios, sus recomendaciones y sugerencias para ir mejorando en este escenario. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Gracias. Juan Carlos, pues muchísimas gracias también por estas palabras. Y efectivamente, como lo mencionas, nuestra experta es Nora Rojas. Nora cuenta con más de 4 años de experiencia en temas ambientales en el sector público, en organizaciones internacionales no gubernamentales también. Los últimos 2 años se ha relacionado con el desarrollo de mecanismos de sostenibilidad financiera asociados al turismo y a la valoración económica, con énfasis en áreas naturales protegidas. Ella es estudiante de la maestría en Economía de los Recursos Naturales y del Ambiente en la Universidad Nacional Agraria La Molina, universidad donde también obtuvo su licenciatura. Actualmente ella se desempeña como especialista económica en la Unidad Operativa Funcional de Gestión del Turismo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el SERNAP. Muchísimas gracias, Nora, por estas palabras que nos vas a dirigir, el tema justamente, y damos paso a tu presentación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos. En esta oportunidad voy a tener el agrado de presentarles cómo el turismo es una estrategia para la conservación y la sostenibilidad financiera de las áreas naturales protegidas. Pero antes, cabe definir qué es sostenibilidad financiera. La sostenibilidad financiera es la capacidad de asegurar los recursos estables y suficientes a largo plazo y distribuirlos en el tiempo de una manera adecuada, ¿no? Y asegurar que estos sean manejadas de forma efectiva y eficiente según los objetivos de conservación. Sin embargo, se presentan diversos desafíos, los cuales se muestran a continuación. Uno de los principales desafíos es contar con los recursos suficientes para cubrir los costos necesarios para la gestión efectiva, el desarrollo de estrategias sostenibles y estables en el tiempo, y a su vez la innovación de estas estrategias, ¿no? A fin de cubrir los costos. Entre los principales desafíos está el impacto que ha tenido el brote del COVID-19 por la pandemia, el limitado presupuesto público, la dependencia de la cooperación internacional y la poca diversificación de las fuentes de financiamiento, por los cuales se requiere construir una resiliencia financiera. Y el objetivo final que tenemos es la gestión efectiva. ¿Pero a qué nos referimos con gestión efectiva? La gestión efectiva es la gestión que permite la conservación de la biodiversidad, de los servicios ecosistémicos y la generación de beneficios económicos a la población. Ahora, para lograr la gestión efectiva se necesita de ciertas condiciones habilitantes que han sido tipificadas o han sido distribuidas en los diversos niveles de gestión. Encontramos el primer nivel de gestión, que es el nivel preliminar, que es la evaluación de ciertos espacios que van a ser próximamente convertidos en áreas naturales protegidas. Después está el nivel básico, que menciona que las ANPs deben tener al menos un jefe de ANP y sus especialistas asignados, un comité de gestión operativo, un plan maestro, la limitación de la ANP y que esta ANP también sea registrada. Luego se encuentra el nivel estructural, que menciona que la ANP debe tener un sistema de monitoreo ambiental, ¿no? Y principalmente también un sistema de vigilancia y control a fin de mitigar las amenazas. Y por último encontramos el nivel óptimo, que no necesariamente todas las ANPs tienen que alcanzar. En este nivel óptimo, lo que se prioriza es
el adecuado aprovechamiento sostenible de los recursos renovables y el recurso paisaje, en este caso, que es el turismo. Y la gran pregunta que nos hacemos es si es que tenemos el presupuesto suficiente para cumplir con todas estas condiciones habilitantes. Bueno, y la respuesta es que no. Si bien contamos con grandes avances, la gestión de las ANPs requiere de esfuerzos y de financiamientos constantes que el Estado peruano aún debe de consolidar. Y como parte de estos avances, por ejemplo, tenemos la evolución de la fuente de financiamiento, que se ha ido cada vez incrementada, ¿no?, a través de los años. Bueno, se puede ver que en el último año está descendido por el contexto del COVID, y este presupuesto está principalmente distribuido de la siguiente forma, ¿no? Por los recursos ordinarios, que los recursos ordinarios forman parte del tesoro público y son distribuidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. Los recursos directamente recaudados, como su mismo nombre lo dice, son recursos que el CERNAM recauda por el aprovechamiento de recursos paisajes, recursos renovables de sus ANPs, y las donaciones y transferencias principalmente, ¿no? Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a ver qué tan importante es el turismo en la recaudación o en las fuentes de financiamiento del mismo CERNAM. Vemos, por ejemplo, de que los recursos directamente recaudados aproximadamente conforman el 30% del presupuesto del CERNAM, y de este 30% total del presupuesto, el turismo, con sus mecanismos económicos de tarifas y otorgamientos de derecho, conforman prácticamente el 95% de todos estos recursos directamente recaudados. Entonces, por lo tanto, vemos de que el turismo es una pieza clave para alcanzar la sostenibilidad financiera que se requiere para cumplir con los objetivos estratégicos de las ANPs. Como se mencionó anteriormente, no se cuenta con los recursos suficientes para una gestión efectiva. Por lo tanto, hay una brecha financiera. La brecha financiera es la diferencia entre los recursos que se necesita para la gestión efectiva menos los recursos que tenemos como línea base, que son los recursos ordinarios y los recursos directamente recaudados. Ahora, esta brecha financiera que tenemos tiene que ser cubierta con diversas estrategias, las cuales son los mecanismos económicos. Y estos mecanismos económicos pueden ser de diferentes tipos. El primero es el incremento de ingresos, como su mismo nombre lo dice, son los mecanismos que permiten una mayor recaudación. Después están los mecanismos asociados a la redistribución de costos, que son los mecanismos con los cuales las actividades, por ejemplo, son compartidas entre los aliados estratégicos, que pueden ser los prestadores de servicio, y finalmente la optimización de gastos, por ejemplo, como una mejora tecnológica. Ahora, estos mecanismos económicos se ha visto que son de diferentes tipos, pero ahora nos vamos a centrar en los mecanismos económicos que están asociados al turismo y cómo estos ayudan a cerrar la brecha financiera. Uno de los principales mecanismos económicos que tenemos como en el CERNAM son las tarifas de entrada, ¿no? Y vale la pena señalar cuál es su historia normativa. En el 2014 entraron en vigencia las primeras tarifas, con 10 soles de entrada, determinándose 10 soles de entrada para los extranjeros y 10 soles también para los nacionales, que es un aproximado de $2. Ahora, para que se determinen estas tarifas tiene que haber un sustento técnico que se presenta bajo un informe. Este informe tiene que ser presentado, por ejemplo, en ese momento se presentó en el año 2012, tiene que estar publicado en el 2013, el año posterior, y el año recién subsiguiente es donde comienzan a entrar en vigencia. En el año 2015 se aprueban las tarifas promocionales en las ANPs, las cuales son tarifas menores a las publicadas en la resolución presidencial anterior del 2014, a fin de activar mejor el turismo en las ANPs, ¿no? En el 2016 se presenta el informe que presenta la segunda actualización tarifaria, que es la que actualmente está en vigencia, y estas entraron recién a vigencia en el año 2018. La tarifa actual es de 30 soles para el público extranjero y 15 soles para el visitante nacional. 30 soles es un aproximado de 7.7 dólares, y en adulto nacional es la mitad, ¿no? Unos 3.5 dólares. Y actualmente en el año 2021 contamos con un informe para la próxima actualización tarifaria,
los cuales entrarían en vigencia en el año 2023, en el año subsiguiente o en el año 2004. Esta actualización va a depender del contexto en que se encuentre el país, ¿no? Principalmente por el impacto del brote de la COVID-19. Como se mencionó, actualmente tenemos un informe y este se ha dividido en dos partes, ¿no? Para la actualización. La primera parte que se hizo fue el diagnóstico. En el diagnóstico se hizo un análisis macroeconómico y un análisis microeconómico. En el análisis macroeconómico lo que se hizo fue comparar nuestras tarifas con las tarifas de entrada de las ANPs de la región. Aquí podemos ver un gráfico y vemos de que las tarifas extranjeras de Perú son las que son más bajas a nivel de la región. Y también se hizo un análisis con las tarifas nacionales y vemos de que Perú también ocupa el penúltimo lugar, desplazado por Costa Rica, ¿no? Aquí vale la pena señalar de que si bien las tarifas de Costa Rica son menores a las de Perú, su recaudación es compensada debido a que las tarifas extranjeras incluso alcanzan 5 o 6 veces más las tarifas que el público nacional. Este es un detalle que no se ve en otros países, ¿no? Y cuando se habla también de la comparación de las tarifas promedio, como se ve en el gráfico, este es un promedio ponderado, ¿no? No es un promedio simple. Cuando hablamos de promedio ponderado, hablamos del porcentaje de la visitación de CNP por su precio. Y también se hizo un diagnóstico a nivel microeconómico para ver la capacidad de pago que tienen nuestros turistas al visitar las CNPs. Para evaluar esta capacidad de pago, lo que se utilizó fue la metodología de valoración del costo de viaje. El costo de viaje representa la sumatoria de todos los gastos en los que incurre el turista para llegar a su destino. Estos incluyen, por ejemplo, el costo de traslado, el costo de alimentación, incluso hasta las propinas, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirvió este diagnóstico? Con un estudio de Estados Unidos, del Park Service, se estableció que aproximadamente el 10% del total de gastos que incurre el turista son destinados a las tarifas de entrada, sin afectar su comportamiento, es decir, no dejarían de ir a las ANPs, ¿no? Entonces se hizo esta comparación con el porcentaje de gasto que los turistas incurren, los turistas que incurren, perdón, que llegan al ANP, y se vio de que las tarifas de entrada representan aproximadamente entre el 2 y el 3% del total de los gastos, es decir, mucho menor al 10%. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones después de realizar este diagnóstico? Es de que el Perú ocupa el primer puesto en los menores precios en el cobro de tarifas extranjeras y el segundo puesto en el cobro de las tarifas nacionales a nivel regional. Después que las tarifas para nacionales y extranjeros presentan un rezago de $2 y $10 frente al promedio nacional e internacional respectivamente. Esto es lo que pasa actualmente. Y que el costo de las tarifas de entrada actuales representan menos del 10% del gasto total que incurre el visitante, ¿no? Como se les comentaba anteriormente. Entonces los visitantes sí cuentan con una capacidad y una disponibilidad de pago para absorber un incremento en las tarifas de entrada. Luego de tener estas conclusiones y saber que se necesita o urge una actualización tarifaria de acuerdo al diagnóstico, es de que procedemos a realizar la metodología para la actualización tarifaria. Con la información que nosotros tenemos actualmente, es que se estableció esta metodología. De acuerdo a que cada ANP tiene características singulares, es de que esta se vio clasificada en 3 grupos. ¿Y cómo lo clasificamos? Con diferentes tipos de variables, que fueron principalmente 3. La primera fue la demanda de visitantes. Al momento de hacer el diagnóstico, se tomó información de las áreas visitadas, de todas las regiones, y también de sus tarifas de entrada. Entonces, analizando las tarifas de entrada y la visitación de cada ANP, se encontró una correlación positiva de la demanda, es decir, a mayor visitación, las ANPs de las regiones también cobraban más. Entonces, esa fue la primera variable a considerar. Aquí vemos, por ejemplo, un cuadro de las ANPs del Perú, y vemos de que los primeros puestos lo ocupa el sector Islas Ballestas, que pertenece a la Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. Después le sigue la Reserva Nacional de Paracas, que es una ANP también colindante a Ballestas, que se encuentra acá cerca a Lima, en el departamento de Ica, con un 18% de la visitación total de las ANPs.
el santuario histórico de Machu Picchu. Aquí hay que diferenciar que no estamos hablando de la Yacta, sino del camino Inca, un aproximado del 16%, el Parque Nacional Huascarán, que es una ANP andina, la Reserva Nacional Titicaca y así sucesivamente. Luego de evaluar la demanda de visitantes, la segunda variable que se consideró fue el desarrollo de la actividad turística. En el desarrollo de la actividad turística se consideraron variables como la calidad de la oferta turística, es decir, la calidad de la infraestructura, la calidad de los servicios turísticos que prestaban o que brindaban los prestadores, y también la experiencia del visitante, ¿no? El tipo de turismo que se hacía, si es convencional o si es especializado, por ejemplo. Y finalmente, los gastos de gestión y brecha financiera, los cuales eran los gastos de gestión de turismo que eran destinados necesariamente a la actividad turística. Entonces, con esas tres variables, es de que se clasificaron en tres grupos las ANPs, ¿no? En el primer grupo encontramos a las áreas que estaban altamente demandadas, que tenían un buen desarrollo turístico y una alta necesidad de cubrir sus gastos de gestión y brecha financiera turística. En el grupo 2 encontramos a las áreas parcialmente demandadas, en camino al desarrollo turístico y con moderada necesidad de cubrir anualmente sus gastos de gestión. Y en el grupo 3 encontramos a las áreas que son pocamente demandadas, recién están iniciando el desarrollo turístico o tienen una leve necesidad de cubrir sus gastos de gestión y brecha financiera turísticas. Ahora, la pregunta es, luego de que tenemos reagrupadas a las ANPs, ¿qué valor le colocamos a cada grupo? Entonces, para eso se utilizó la metodología de valoración contingente. Un estudio en el 2018 hizo encuestas de valoración contingente de algunas ANPs representativas, las cuales sirvieron de insumo para colocar el precio a estos diferentes grupos, ¿no? Con este método de valoración contingente, se le pregunta a los turistas cuánto están dispuestos a pagar, en este caso por recibir un cambio en el servicio, ¿no? Una mejora en los senderos, una mejora en la infraestructura. Entonces, de esa manera obtuvimos los resultados para diferentes categorías de ANP, el grupo 1, grupo 2 y grupo 3, y para los diferentes perfiles de visitantes, ¿no? Los extranjeros, los nacionales y los locales. Donde el pago es mayor para los extranjeros, después es menor para los nacionales y mucho menor para los locales. ¿Cuáles fueron las conclusiones o cuáles son las conclusiones? En este caso, de que las tarifas actuales no permiten cubrir los costos de operación y mantenimiento de las infraestructuras existentes ni la brecha estimada, ¿no? Lo que limita la satisfacción del turista. La última vez que se actualizaron las tarifas fue en el año 2017, que fueron publicadas y recién entraron en vigencia en el año 18, por lo que al menos estas deben ser actualizadas por un deflector inflacionario, ¿no? Que sería aproximadamente del 8% para el año 2022, y que la disponibilidad de pago de los visitantes nacionales y extranjeros es superior al de las tarifas actuales, los cuales estos podrían, y si se mejora, ¿no?, la infraestructura o la calidad del servicio turístico, podría aumentar también la disposición a pagar. Las nuevas tarifas extranjeras de Perú, aún actualizándolas, representan un rezago de 8 soles 7, aproximadamente un poco más de $2 frente a las tarifas internacionales. Sin embargo, estas se mantendrían, ¿no?, con el objetivo de facilitar y promover la participación turística de la población, principalmente local. Y en general, perdón. Y las ANPs pueden ascender de un grupo a otro de acuerdo a la mejora, ¿no?, o al incremento también de la demanda, ya sea porque quizás hay un nuevo atractivo turístico aledaño al ANP, ¿no?, o un sustituto. Entonces, si es que disminuye la demanda, también podría disminuir la tarifa. Respecto a las tarifas, hay dos próximos pasos. El primer paso es incluir las tarifas actuales y las tarifas que van a ser actualizadas al módulo de otorgamiento de derecho. Se presume de que estos comenzarían a implementarse a partir del siguiente año, a inicios del siguiente año, y este módulo nos ayudaría a comprar los boletos en línea de manera digital, ¿no? Los pasos para comprar un boleto son sencillos. El primero es seleccionar el ANP que yo quiero visitar y cuál es el perfil de mis acompañantes, ¿no?, si son adultos nacionales, si son niños, si son adultos extranjeros, etc. Una vez que yo selecciono quiénes van a ser mis acompañantes,
yo comienzo a llenar los datos de cada uno de ellos. Para ellos se le va a pedir la ruta turística, ya que dentro de una ANP se pueden haber diferentes rutas, ¿no? Los días en que se va a quedar en el área y la fecha de visita. La fecha de visita es importante porque nos permite controlar la capacidad de carga en el ANP y el monto, ¿no?, que va a salir por default. También se le va a pedir a los visitantes, tanto nacional y extranjero, la ciudad y, bueno, en el extranjero del país, ¿no?, de donde viene. Luego se solicita la compra y finalmente se paga, ¿no? Aquí podemos ver cómo es el diseño del boleto final, el boleto electrónico, que este va a ser identificado con tablets en las áreas. Actualmente las ventas de boletos son físicas, en unas varitas de control, y bueno, posteriormente serán digitales, ¿no?, identificadas con una tablet. ¿Cuáles son los beneficios de estos módulos, del módulo de boletos? Es la bioseguridad y seguridad durante el proceso de la compra. Parte de la bioseguridad se debe a la disminución del riesgo de contagio por el COVID. También optimiza el tiempo de espera, ¿no? Ya se evitarían las colas. Van a haber variados canales de pago con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, Visa, Mastercard, American Express. La reducción también del riesgo de fraude. Aquí también la reducción del riesgo para el mismo guardaparto o especialista, porque lo que ellos hacen es, después de recaudar actualmente los ingresos o la recaudación por los boletos de ingreso, estos son almacenados en una caja fuerte y de ahí tienen que ir físicamente al banco a depositarlos, ¿no? Entonces se evitaría eso, se mitigaría ese riesgo. La responsabilidad ahora sería por parte del visitante. En el caso de cancelación del SARPE, el visitante podría reprogramar o pedir una devolución. Y también una mayor satisfacción de la visita turística, ¿no? Por ejemplo, al evitar las colas. Y finalmente, la base de datos nos permitiría una mayor información sobre los perfiles de visitantes en las ANPs. El otro gran paso que tenemos es la próxima actualización tarifaria. Para eso, desde el CERNAM ya tenemos un diseño de encuesta que nos ayudaría a actualizar las tarifas o ajustarlas, ¿no?, después de esta próxima actualización. Esta se subdivide en 2 encuestas. La primera encuesta es valoración contingente, donde al visitante se le presenta cómo es el ANP, cuáles son los beneficios que tiene el ANP con sus servicios ecosistémicos, dónde está ubicada, y después se le plantea un mercado hipotético. En el mercado hipotético se le pregunta cuánto él estaría máximo o dispuesto a pagar de una forma máxima con tal de que el área no cierre debido a las amenazas que hay principalmente antropocéntricas en el ANP, como por ejemplo, no sé, va a depender de cada ANP, ¿no? Minería ilegal, agricultura no sostenible, etc. Primero se le pregunta si está dispuesto a pagar, sí o no. Si no está dispuesto a pagar, se termina la encuesta, y si estuviera dispuesto a pagar, se le pregunta cuánto, ¿no? O también se le puede establecer un número. En la segunda encuesta que se le haría, o el segundo método de valoración, sería la metodología de costo de viaje. Esta metodología nos ayudaría a estimar la curva de demanda, y como se comentó anteriormente, en la metodología de costo de viaje se le pregunta cuáles son los gastos en los que incurre este turista al visitar este ANP, ¿no? Ahora también en esta encuesta se diferencia a los visitantes que ingresan con un operador turístico y han comprado un paquete, ¿no? Y también a los operadores que no necesariamente, a los visitantes que no necesariamente ingresan con un operador turístico. En este caso, la información que se les va a pedir es una forma más detallada, ¿no? Y estas 2 encuestas nos ayudarían a actualizar o ajustar las tarifas que ya estarían aprobadas. Otro punto también importante señalar es de que esta metodología del costo de viaje ya forma parte de un protocolo que tenemos en la unidad, el protocolo de impacto económico del turismo. En ese protocolo consta de tres encuestas. La primera es la encuesta al visitante, que sería el costo de viaje. La segunda encuesta sería dirigida a los titulares de derecho. Y la tercera encuesta sería dirigida al principal empleador de ese titular de derecho, que son los operadores turísticos. En conjunto con esas 3 encuestas es de que después se estimaría cuál es el impacto económico del turismo de las ANPs en la economía, ¿no? En la economía local. El segundo mecanismo que tenemos desde el CERNAM es el pago por derecho de aprovechamiento y el pago por derecho de vigencia.
El pago por derecho de aprovechamiento y vigencia es el pago que realizan los titulares de derecho por el aprovechar el recurso paisaje. Y como se mencionó anteriormente en el webinar anterior, que se dio por mi compañera Angélica, tenemos diferentes modalidades de derecho, ¿no? Todas estas modalidades de derecho hacen un pago por derecho de aprovechamiento. Pero aquí cabe destacar un punto, que el pago por derecho de aprovechamiento puede ser pagado de una forma monetaria y una forma no monetaria. Los acuerdos, que son las poblaciones locales que realizan actividades menores, como por ejemplo, alquileres de sombrilla, paseo en bote, ellos realizan una retribución no monetaria, es decir, ellos retribuyen con su tiempo, por ejemplo, con la limpieza de playas, control y vigilancia, ¿no? Horas hombre. En el caso en una autonomía de derecho de autorización a predio privado, que son los titulares de derecho que tienen derechos preexistentes en el ANP, también el pago por derecho de aprovechamiento es retribuido de una forma no monetaria. Y finalmente, el contrato de servicios turísticos, los permisos eventuales y las concesiones sí son retribuidos de forma monetaria, es decir, con dinero. Ahora, si bien ellos retribuyen de una forma monetaria, también tienen la opción de retribuir de una forma o complementar con una retribución no monetaria, que sería una retribución mixta, ¿no? Puede ser un porcentaje con la retribución no monetaria y otro porcentaje con retribución monetaria. Para esto, los titulares de derecho tienen que dar esa solicitud. Y a diferencia de los demás, las concesiones hacen un pago por derecho de vigencia, ya que ellos tienen que se da bajo una retribución monetaria, ya que ellos hacen uso de un espacio exclusivo dentro de la ANP en comparación a los demás otorgamientos de derecho, ¿no? Ahora, ¿cómo se calcula este pago por derecho a aprovechamiento? Cuando los titulares de derecho piden, los próximos titulares de derecho piden un otorgamiento de derecho, ellos presentan en su plan de acción un capítulo que se llama viabilidad del proyecto, ¿no? Porque se presume que su negocio turístico tiene que ser viable, ¿no? Para que se pueda dar dentro de la ANP. Y ellos, ¿cómo justifican esa viabilidad? Presentando su flujo de caja económico. En el flujo de caja económico, donde se detalla la inversión, sus ingresos y sus egresos, se va a calcular el VAN y la tasa interna de retorno de la inversión. Con la tasa interna de retorno de la inversión, la metodología que nos dice el pago por derecho a aprovechamiento, que dependiendo del porcentaje de su tasa interna de inversión, la retribución va a ser un porcentaje de sus ingresos. Por ejemplo, si la tasa interna de retorno de la inversión es hasta el 10%, las empresas que son no locales tienen que retribuir hasta el 3% de sus ingresos brutos y las empresas locales tienen que retribuir hasta el 1% de sus ingresos brutos. Ahora se privilegia el monto máximo. Y a medida que va aumentando la tasa interna de retorno de la inversión, también va aumentando el pago por derecho de aprovechamiento en ambos casos. ¿Cuál es el objetivo al final de esta metodología? Luego de calcular el porcentaje de los ingresos brutos, en lo que se calcula se divide entre la cantidad de visitantes y el resultado es el pago por derecho de aprovechamiento por visitantes, ¿no? Y eso es lo que se le manifiesta al operador turístico o al titular de derecho. El objetivo es el siguiente, tener un PDA por actividad turística de acuerdo a cada sector turístico. Esto es lo que nos dice la directiva. Aquí detallo un ejemplo, ¿no? Para la actividad de buceo que se realizaría en la Reserva Nacional de Paracas, que esta Reserva Nacional de Paracas se subdivide en el sector norte y en el sector sur, para la actividad de buceo en el sector norte, el PDA sería de $20 por visitante, y en el sector sur se tendría un PDA de $15 por visitante. Estos resultados estarían publicados en la posterioridad. Ahora, respecto al pago por derecho de vigencia, que como les mencioné, solamente lo hacen los concesionarios, para establecer este pago por derecho de vigencia se basa en tres principales atributos. El primero es el valor de renta, que es el valor de renta es el valor que va a pagar el titular de derecho por mantener la exclusividad del espacio. Y este es calculado de la siguiente manera. Es el valor de renta anual unitario que está expresado en soles por hectárea por el total de hectáreas de objeto de concesión. Actualmente, el valor de renta unitario está determinado por los valores arancelarios que son
calculado por el Ministerio de Construcción y Vivienda y Saneamiento, ¿no? Este valor arancelario va a depender del tipo de tierra y también qué tan cerca o lejos está de un río, por ejemplo, o de una carretera. Seguidamente están los atributos adicionales. Los atributos adicionales se refieren son el pago que debe realizar, en este caso el concesionario, por un tipo de infraestructura que esté en el sitio que quiere concesionar o por el uso de algún tipo de equipo, ¿no? Lo que debe pagar en este caso es el costo de depreciación de esos equipos o de esa infraestructura. Y finalmente el otro criterio es el factor de ajuste. El factor de ajuste nos va a ayudar a actualizar este pago por derecho a aprovechamiento, que está determinado por el valor de la renta y el valor de los atributos adicionales en caso haya una infraestructura o equipos, ¿no? Entonces, de esa forma resultaría el pago por derecho de vigencia para el caso de las áreas naturales protegidas. Sin embargo, tenemos dos principales retos. El primero es la actualización metodológica de la actual directiva. Como se mencionó anteriormente, el porcentaje de los ingresos brutos van a depender de la tasa interna de retorno de la inversión, pero debido a que, como su mismo nombre lo dice, depende mucho de la inversión y a veces el PDA resulta diferenciado para una misma actividad turística, es de que se establece que ahora el indicador debe ser el ratio de beneficio-costos, ¿no? Que son los ingresos actualizados sobre los costos actualizados del operador. Y el segundo reto que tenemos es la tasación de predios en las ANPs, ¿no? Ahorita estamos utilizando valores arancelarios brindados por el Ministerio de Construcción, pero lo que se estima es tener una metodología que ayude a valorar cuáles son los predios al interior de las áreas naturales protegidas. Bueno, y como conclusiones finales, hemos visto cuáles son los diversos mecanismos económicos, bueno, que son dos que son vinculados a la actividad turística y que pertenecen a diferentes tipos de mecanismos económicos, ¿no? El primero es el incremento de ingresos. Acá podemos ver las tarifas y la retribución económica por otorgamientos de derechos, que son las concesiones, los permisos y los contratos de servicios turísticos, y los pagos por derecho de grabaciones y filmaciones, que son, el tarifario se encuentra publicado también en el CERNAM, que son los tarifarios de terceros. Luego encontramos el mecanismo que se basa en la redistribución de costos. Aquí es debido a que son actividades compartidas entre el CERNAM y a nuestros aliados estratégicos, que son los prestadores de servicios turísticos. Ellos realizan actividades de vigilancia y control y de una cierta forma también nos ayudan al cierre de brecha financiera, ¿no? A su vez, también cuando se realiza una actividad turística, también se emitían amenazas principalmente antrópicas. Y finalmente, la optimización de gastos. Aquí vemos, por ejemplo, la implementación del módulo de boletos electrónicos y también la mejora en los procesos burocráticos, ¿no? Que ahora son mucho más eficientes. Gracias. Nora, pues muchísimas gracias. Bastante interesante tu presentación. Es algo que nos gustaba y que de hecho justo es también un requerimiento tanto en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de conocer este tipo de trabajo que estaban realizando en el Perú, pero también del interés de muchos de los sistemas de áreas naturales protegidas de América Latina, que justamente nos están acompañando el día de hoy. Entonces, si nos lo permites, también, Nora, tenemos algunas preguntas en el chat que nos gustaría que igual nos pudieras apoyar, pues dando tu respuesta. ¿Te parece? Y aquí pediría la ayuda de los compañeros que están apoyándome. Esteban, Marco, no sé si igual pudieran apoyarnos dando lectura a las preguntas. Está apagado tu micrófono, Esteban. Perdón, disculpa. Tengo aquí una pregunta de Lucía Ruiz y nos pregunta justamente si el sistema de cobro lo estaría operando directamente el CERNAM. Sí, en este caso estaría ejecutándolo directamente el CERNAM y estaría trabajando con el Banco de la Nación. Perfecto, muchas gracias. Marco, ¿quieres hacer la siguiente, por favor?
Sí, claro. Aquí comenta también Manuel una pregunta que dice, ¿cuál es el destino de los recursos obtenidos y en qué se pueden utilizar? Las ANP generan recursos, ¿se quedan con qué porcentaje de recurso generado? Ok. Todos los recursos son destinados a lo que es conservación y lo que se tiene planificado es que el 70% de los recursos que se generan regresan al NP y el 30% restante se distribuye entre la sede central, que en este caso es el CERNAM, y también entre las otras ANPs que no necesariamente realizan turismo o algún tipo de aprovechamiento de recurso renovable o paisaje, ¿no? Genial. Aquí tenemos otra pregunta de Claudia, de Colombia, y pregunta, ¿qué recursos tecnológicos son usados para hacer prevención, vigilancia y control de las actividades del ecoturismo? Y tiene otra, tienen valorado la brecha de los que necesitan versus que tienen respecto a los recursos tecnológicos. ¿Podrían ampliar, por favor? Gracias. A ver, ahorita estamos en un proceso de la aprobación de los protocolos de monitoreo en lo que es turismo. Se van a hacer en base a encuestas y también para controlar lo que es algún tipo de amenaza antrópica, lo que se hace en las áreas naturales protegidas es patrullajes, ¿no? Que son realizados por nuestros guardaparques. Ahora, respecto a la estimación de la brecha, se ha estimado con un aproximado de 14 millones dólares anuales las brechas para las ANPs amazónicas, ¿no? Respecto a las brechas para la actividad turística, ahorita en estos momentos estamos en un proceso de identificación de estas brechas y estamos trabajando conjuntamente la unidad de turismo y las jefaturas para identificar estas brechas. Perfecto, muchas gracias, Nora. Por aquí tengo una pregunta de José Manuel que dice, ¿cuál es el destino de los recursos obtenidos? ¿En qué se pueden utilizar? ¿Las ANPs generan recursos? ¿Se quedan con el porcentaje del recurso generado? En eso se parece, creo, a la pregunta anterior, ¿no? Como mencioné, el 70% de los recursos llegan a la misma ANP. Bueno, en el caso del Santuario Histórico de Machu Picchu, el 100% de los recursos directamente recaudados llegan a la misma ANP, ¿no? En las demás es el 70%. Y los gastos son distribuidos en todas las acciones transversales que irían para la conservación de la biodiversidad, monitoreo, vigilancia y control, que son de las actividades que más demandan, ¿no? Gastos. Perfecto. Tengo una pregunta de Claudia Núñez, de Colombia, y nos dice, ¿tienen valorada la brecha de lo que se necesita versus lo que se tiene respecto a recursos tecnológicos? ¿Podrían ampliar más, por favor? Bueno, la brecha que se tiene estimada, como le mencioné, es de 14 millones de dólares anuales para las ANPs amazónicas, pero ahorita estamos en un proceso de actualización de las brechas de la actividad turística, ¿no? Como nos corresponde como unidad. Muchas Aprovecho un gracias. poco. Sí, perdón, Marco. Nada más aprovechar un poco el espacio. Por ahí hay una preguntita también que había hecho y que aprovecho, digo, el privilegio de poder tener ahorita acceso, Nora. En la metodología, sé que usan la metodología de valoración económica, ya lo comentabas tú, de costo de viaje, algunas la de valoración contingente. ¿En alguna medida se considera en algún momento como factor, digamos, también a considerar en la cuestión de la modelación de las tarifas de acceso, la fragilidad de los ecosistemas, el derecho social de acceso a un medio ambiente sano? ¿Hay alguna forma de cuantificar, digamos, económicamente esto? En las mismas encuestas de valoración económica no se hacen no se hacen esas preguntas, que son más que todo que van a nivel ecológico, pero antes de nosotros proponer un sitio para realizar una actividad turística, tiene que pasar por ciertos criterios ambientales, ¿no? Que eso lo determina la unidad de gestión ambiental.
Se supone que donde se realiza la actividad turística debe ser una zona donde se pueda realizar esta actividad, donde, por ejemplo, se pueden evitar lo que es el ahuyentamiento de fauna o zonas de anidamiento, esos diversos criterios ambientales, ¿no? Respetar las zonas de microsignificación de las ANPs también. Muchas gracias, Nora. Tengo una pregunta de Javier Jiménez y dice, ¿el recurso recaudado tiene que entrar directamente al Tesoro Nacional, Hacienda, y de ahí se asigna al CERNAM y CERNAM asigna a las áreas naturales protegidas, generadoras y las no recaudadoras directamente o regresa al CERNAM? Sí, así es. Así es, todo distribuido por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? La siguiente pregunta tengo de Irina Robles. Dice, para dar permisos a los prestadores de servicios turísticos dentro de las áreas naturales protegidas, ¿qué requisitos tienen? ¿Son monitoreadas sus actividades? ¿Ellos están de acuerdo con el incremento de costos? ¿Puedo volver a repetir la pregunta, por favor? Sí. Dice, para dar permisos a los prestadores de servicios turísticos dentro de las áreas naturales protegidas, ¿qué requisitos tienen? ¿Son monitoreadas sus actividades? ¿Ellos están de acuerdo con el incremento de costos? Para que una persona presente su solicitud de otorgamiento de derecho, este debe presentar un plan de acción, que es un documento. En el documento o un informe, ahí se establece qué tipo de paquetes turísticos ellos van a ofrecer, dónde van a realizar esa actividad turística, ya sea una concesión, un contrato de servicio turístico. Y también se establecen ciertos compromisos, ¿no?, que ellos deben de respetar. Y al final del año, ellos presentan un reporte anual donde ellos justifican o evidencian la realización de estos compromisos que tienen con el CERNAM, ¿no?, que son principalmente ligados a la conservación. Nora, aquí tengo una pregunta de Alejandro López Portillo, que dice, bueno, pues te felicita justamente por la exposición y nos comenta que en las conclusiones mencionaste la satisfacción del visitante en relación a la brecha y la recaudación. La pregunta concreta es, ¿cómo se ha favorecido la conservación de las NPs con la implementación de esta estrategia de recaudación? ¿Cómo se ha favorecido las ANPs con estos mecanismos? Así es. Bueno, principalmente los mecanismos han servido, como se expuso, principalmente por ejemplo, en el aumento de la recaudación, ¿no? Este aumento de la recaudación puede también destinarse a mejoras en la infraestructura, aumentando la satisfacción del visitante, ¿no?, principalmente, o también reforzar lo que es vigilancia y control, mitigando las amenazas. Principalmente con esos puntos. Ahora, si las ANPs, si las tarifas son incrementadas, si luego de obtener la propuesta de actualización de tarifas, estas son socializadas con las jefaturas de las ANPs, quienes tienen un mayor acercamiento con la población local y los operadores turísticos, ¿no? Además, también estas son complementadas con acciones de socialización, entender a dónde o por qué es el aumento de tarifas, ¿no? Explicarles las brechas financieras, qué es la brecha financiera, para qué se necesitan esos recursos turísticos y en todo caso también ejemplificar cuáles serían las posibles mejoras en las ANPs, ¿no?, que de una u otra manera mejoran la satisfacción del visitante y eso también favorece de una u otra forma al operador turístico. Perfecto, muchas gracias, Nora. La siguiente pregunta que tengo es de Ignacio March. Y dice, ¿qué dimensión tiene en Perú las concesiones de servicios turísticos privados en las áreas naturales protegidas? Ahorita no tengo el número exacto de la dimensión de esos tipos de otorgamiento de derecho, ¿no? Perfecto. También tenemos de Colombia a Claudia
¿Qué mecanismos financieros tienen o prevén acceder para cerrar la brecha financiera? ¿Cómo logran no confundirlo con las fuentes de cooperación internacional? Actualmente los mecanismos ligados al turismo que tenemos son dos, ¿no? Las tarifas de entrada y el pago por derecho de aprovechamiento y vigencia. Estos mecanismos son actualizados por el mismo CERNAM y también son administrados, ¿no?, por la institución, en comparación con quizás otros tipos de fuentes de cooperación internacional. Gracias, Nora. También Irina Roble nos pregunta, o te pregunta más bien, ¿no afecta la gobernanza dentro de las ANPs un incremento tan sustancial en las tarifas? Sí, justamente con algunas ANPs, quizás, y con algunos ciertos perfiles de visitantes que podrían ser, por ejemplo, los visitantes locales, pueden ser más reacios, ¿no?, a un incremento de tarifas. Por eso es de que, en este caso, las tarifas para los visitantes locales son menores a los de los visitantes nacionales, ¿no?, o regionales. Entonces, también cuando se haga la actualización, esta debe ir complementada con talleres o con algún tipo de no sé, estrategias para que los actores locales estén de acuerdo, ¿no?, y visibilicen a dónde van a ir este aumento de los recursos gracias al aumento de tarifas. Tenemos, por ejemplo, aquí una pregunta también, Nora, la capacidad de carga de los sitios, nos pregunta Ernesto, te pregunta Ernesto Nájera, dice, ¿la capacidad de carga de los sitios la hace el gobierno? Estuve hace un mes en Perú y me llamó la atención el respeto irrestricto a él. Bueno, hasta el momento no se ha superado la capacidad de carga, así hay una metodología establecida actualmente para ello, actualmente no sé cuál es específicamente, pero la capacidad de carga lo determina el mismo CERNAM, ¿no? Muchas gracias, Nora. No sé, igual Esteban, si tuviéramos alguna otra pregunta, de estas son las que tenemos nosotros hasta ahorita en el chat, o si por YouTube tendremos alguna otra más. Ahorita son las que tenemos aquí en el chat. Bueno, pues siendo un poco también respetando los tiempos y los espacios justamente que teníamos para este evento, agradecerte, Nora, agradecerte, Juan Carlos, agradecer justamente al CERNAM en este proceso de cooperación técnica y seguramente pues también comentar con ustedes que este proceso de cooperación técnica con el CERNAM continuará y estaremos haciendo otros webinars también tan interesantes como el previo y como también en este proceso de intercambio. Y agradecer también a todos los participantes por esta charla también enriquecedora, a los compañeros justamente de CONAM que nos están acompañando. Y bueno, por aquí, no quisiera irme sin decirte la última pregunta que nos llegó, Nora, igual si nos ayudas. ¿Cuál es el perfil y cuánta gente trabaja en la institución en los temas de recaudación financiera? A ver, el número exacto no lo tengo, pero quienes ocupan, por ejemplo, quienes nos apoyan en lo que es la recaudación, tenemos especialistas a guardaparques, que aparte de hacer la recaudación, también hacen el registro de visitantes. También se tiene un administrador por cada ANP, quien es el que lleva la contabilización de la recaudación, ¿no? Perfecto. Y una última para explotarte y exprimirte, Nora, también. ¿Tienen certeza de que los recursos ingresados por la CNP regresan en su totalidad al CERNAM, de acuerdo a los porcentajes establecidos y que no se designen a otras prioridades nacionales? No, sí, definitivamente la recaudación regresa a lo que es el CERNAM, a la conservación de los servicios ecosistémicos en las áreas, pero en todo caso, un mayor detalle quizás lo podríamos ver en una próxima reunión, ¿no?, con la institución o la oficina respectiva. Muchas gracias, Nora. Justamente entonces cerramos estas preguntas y comentarles también que en el marco justamente de esta cooperación les comentaba, vamos a tener otro par de webinars. Uno de ellos que será el de cadenas de valor, que también es muy importante el trabajo que desarrolla el CERNAM en ese sentido y que
pues es también de interés de las áreas naturales protegidas de México. En breve vamos a estar compartiendo los detalles de este evento también vía correo electrónico. Agradezco nuevamente al CERNAM, a ti, Nora, a Juan Carlos, a Kiara, todo el apoyo que nos brindaron justamente para este webinar y por tu exposición. Agradecemos también a todos los compañeros del Grupo de Sostenibilidad Financiera de la Red Parques, al Grupo de Turismo también de la Red Parques, a los compañeros de las áreas naturales protegidas que nos acompañan en este momento también, que están muy atentos justamente escuchando estas metodologías y este intercambio técnico. Y pues reiterarles que estamos tratando de organizar estos eventos de una forma que puedan acceder pues todos los interesados. Entonces, nuevamente, muchas gracias por la participación, Nora, Juan Carlos, Hernán, y agradecer a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Cuídense todos. Muchas gracias. Y todas. Gracias.